duró, cada uno de ellos gobernó Israel por 40 años. Es decir, que cada uno gobernó Israel por 120 años, 40, 40 y 40. Ahora, después de Salomón, el reino se dividió, una tragedia. Dos hijos, y Roboam y Jeroboam, agarraron cada uno un montón de gente y dividieron el reino. Yo me voy para el norte, tú te vas para el sur, y yo me quedo con esta tribu, y tú te quedas con la otra tribu. Y peleados, dividieron el país. Y así se conoce como la monarquía dividida. Ya no es la monarquía unida de Saúl, David y Salomón, sino ahora es la monarquía dividida. En Israel, el reino del norte se llamaba Israel y su capital era Samaria, y el reino del sur se llamaba Judá y su capital era Jerusalén. Entonces había un reino dividido, y ahí pasaron un montón de reyes, y ahí tienen la lista, no solamente de los reyes que gobernaron el reino del norte y el reino del sur, sino la lista de los profetas que profetizaron al reino del norte, al reino del sur y a algunas ciudades aledañas, como por ejemplo Jonás, que no se narra en ninguno de los dos reinos, ni el reino del sur ni el reino del norte, sino en Nínive. Ustedes conocen la historia de Jonás, muy famoso porque se lo tragó un gran pez. Pero eso no fue ni en el reino del norte ni en el reino del sur, eso fue en Nínive. Bueno, mejor dicho, en el camino hacia España, que era Tarsis. Ok, no vamos a ahondar mucho en detalles técnicos y porque no vamos a ser capaces de recordar tanto detalle. Lo importante es que en este libro de Samuel, como ya les dije, hay tres personajes principales: Samuel, Saúl y David. Vamos a ir uno por uno. Primero, permítanme orar, por favor. Luego consideramos la palabra de Dios. Oremos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Es un honor para nosotros estar reunidos en este lugar, estar seguros del granizo y de la lluvia. Y también, Señor, estar refugiados en ti. Tu palabra dice, Señor, que bajo tus alas estamos seguros. Y ahora que queremos abrir tu palabra, rogamos, Señor, que tú mismo nos edifiques a nuestras vidas y nos des una bendición tan bonita que podamos recordarla para el resto de nuestra vida. Al mismo tiempo, Señor, rogamos que tu palabra misma nos guíe por tu Espíritu a amar a Cristo mucho más, a entregarnos a Él, a arrepentirnos de algún pecado que nos asedie y sobre todo, Señor, ver la gloria del Mesías encarnado en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso rogamos, Señor, que nos dirijas en esta tarde, noche ya. Y eso te lo rogamos porque Él nació de una virgen, vivió una vida perfecta y murió una muerte sustituta por nosotros y resucitó en gloria, ascendió a la gloria y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y por tantos hijos tuyos en esta hora. En sus méritos, en sus logros, en sus conquistas, nosotros basamos nuestra confianza y nuestra seguridad para poder hablar contigo y reconocer que solo en Cristo, nuestro Señor, tenemos palabras de vida eterna. Amén. Bien, el libro tiene esos tres personajes principales, como ya les dije, Samuel, Saúl y David. Ven que lo primero que se inicia es el nacimiento de Samuel. Samuel nace de una mamá estéril. A lo mejor han oído del cántico o de la poesía de Ana, que está en el capítulo 2. Ella era estéril y no podía tener hijos. Y la otra esposa de su marido, Elcana, se llamaba Penina. Y Penina sí tenía hijos. Y se burlaba de Ana porque no tenía hijos. Y cuando Elcana iba a ofrecer sacrificios, entonces Penina se burlaba de Ana. Imagínense lo triste que podía estar Ana. Porque Penina tenía hijos y Ana no. Y Penina le sacaba la lengua. Se burlaba de ella. Y le decía, yo tengo hijos y tú no. Pobre Ana, triste Ana. Y imagínense el clamor, el llanto de Ana y que le dice al Señor, Señor, por favor, acuérdate de mí. Vean lo que dice el versículo 10 del capítulo 1. Ana oró y lloró al Señor con mucha amargura y le hizo un voto y le dijo, Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida
te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Imagínense el llanto, el clamor de esa señora, de esa Ana. Bueno, Elí, el sacerdote en ese momento, la vio, le dijo que el Señor te dé lo que tú pides. Así pasó, quedó embarazada, tuvo un hijo y ese fue Samuel. Hay unos detalles bien bonitos ahí, pero lo cierto es que Ana prometió al Señor entregarle a Samuel a su hijo, pero dijo cuando Elcana el siguiente año le dijo, bueno, ya tuvimos el hijo, vamos a ofrecer sacrificio otra vez, con Penina, los niños y tú y ahora el bebecito. Y ella dijo, ¿qué pasó? No lo iba a entregar, pensó Elcana. No, sí lo voy a entregar, pero después que lo destete. Y eso fue aproximadamente 3 años que Ana no fue a ofrecer sacrificio, porque el niño todavía estaba tomando pecho. Pero después que lo destetó, aproximadamente cuando el niño tenía 3 años, no había terminado de aprender ni siquiera a hablar. Y Ana lo entregó al templo, para que Elí, el sumo sacerdote, lo entrenara en el oficio del Señor. Y así pasaron los años, 3 años, entregó Ana a su bebecito Samuel, y ustedes dirían, ¿y ahora no lo vio más nunca? No, ella lo veía cada año cuando iba a ofrecer sacrificios. Imagínense la despedida de ese niñito de 3 años de su mamá, cuando uno le es difícil dejar al niño por primera vez en el kinder. ¿Cómo sufrimos Maribí y yo para dejar a Rebeca y a Benjamín en el kinder? Y esa mirada de Benjamín y de Rebeca viendo, ¿pero por qué me vas a dejar aquí si yo no conozco a nadie? Una mirada como de traición. Imagínense a Samuel, ¿por qué me vas a dejar aquí, mamá, con este señor que yo ni conozco? Pero Samuel creció sirviendo al Señor, y ¿saben qué? Ana tuvo más hijos. Mira el capítulo 2, 21. El Señor bendijo a Ana con 3 hijos y 2 hijos y 2 hijas más. Mientras tanto, el joven Samuel crecía y seguía sirviendo al Señor. Imaginémonos que este niñito creció aprendiendo de uno de los grandes ligas, Elí, un buen sacerdote, un buen maestro, pero un pésimo papá. Pésimo papá. Se dedicó al ministerio de la obra del Señor y se olvidó de sus hijos, Ofni y Finés. Pero Elí adoptó como su propio hijo a este Samuel y lo entrenó, y lo entrenó, y lo entrenó. Pero se nota la santidad de Samuel como un contraste contra los hijos de Elí. Vengan conmigo, por favor, al mismo capítulo 2, en el versículo 22. 2:22. Elí ya era muy viejo, pero sabía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel, y sabía también que ellos se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Así que lo llamó y le dijo, mire muchachos, la gente se queja de que ustedes se portan muy mal. ¿Por qué lo hacen? No, hijos míos, lo que hacen no está bien. Además, hacen pecar al pueblo del Señor. Si el hombre peca contra el hombre, hay jueces para juzgarlo. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Y sus hijos no atendieron los consejos de su padre, porque el Señor había resuelto quitarles la vida. Wow. Un día, 26. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y era bien visto por Dios y por la gente. Es decir, que se nota el contraste entre Samuel y los hijos de Elí. Y así creció Samuel, hasta que en el capítulo 3, Dios llama a Samuel para ser el próximo líder. Porque Dios le había prometido a Elí un sacerdote que les fuera fiel. Capítulo 2, versículo 35. Yo levantaré un sacerdote que me sea fiel y que haga lo que a mí me agrada. Yo haré que no le falte descendiente y estará delante de mi ungido todos los días de su vida. Por favor, en este libro, cada vez que ustedes vean la palabra ungido, resáltenla con algo. Con un lápiz, con un marcador, con un bolígrafo. Si no tiene nada en la mano, con la uña, con lo que sea. Pero en este libro, cada vez que aparezca la palabra ungido, resalten la palabra ungido. Ya les voy a decir por qué. Muy bien, entonces en el capítulo 3, el Señor llama a Samuel de una manera muy,
muy espectacular, porque él de noche llama y dice, Samuel, Samuel. Y Samuel se despierta, y como Samuel no había conocido al Señor así en persona, va y piensa que es Elí. Y dígame, Señor, ¿para qué me está llamando? Ustedes lo pueden leer. ¿Para qué me está llamando? No, yo no te llamé, Elí, anda acostado, yo estoy dormido, Elí. Samuel, y Elí le dijo, yo estoy dormido. Y otra vez el Señor, Samuel, Samuel. Y otra vez, dígame, Señor Elí. No, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. En el versículo 6, 3:6, pero el Señor volvió a llamar a Samuel, así que el joven se levantó y fue a ver a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí volvió a decirle, mira, yo no te he llamado, regresa y acuéstate. Versículo 7, 3:7. En aquel tiempo Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Vean lo importante que es este versículo. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel y se levantó y fue a ver a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y con esto Elí entendió que el Señor había llamado al joven, así que le dijo, ve y acuéstate. Y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Con esto, y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces y le dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo, versículo 11, 3:11, escucha bien. Voy a hacer algo en Israel que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Imagínense eso. Voy a hacer algo en Israel que quien lo oiga le zumbarán los oídos. Cuando llegue el momento cumpliré en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia de principio y fin. Voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí y él no se lo impidió. Por tanto, yo he jurado a los descendientes de Elí que su maldad no será perdonada jamás, ni con sacrificios ni ofrendas. Versículo 19, 3:19, Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que hacía. Samuel es un personaje que a lo largo de todo el libro, Dios hablaba con él así como que si tuviera mensaje de texto. Como que si Samuel tuviera un teléfono, hey Señor, ¿qué hago ahora? Mira Samuel, haz esto, y haz lo otro, y haz aquello. Así hablaba con Dios. ¿No le gustaría a usted tener un teléfono así? Pues lo tenemos, es la oración. Nosotros podemos hablar con Dios. No como Samuel, no quiero ofrecerle falsas expectativas, pero algún día estaremos cara a cara con el Señor y podremos hablar con Él de esa misma manera. El libro entero habla de que Samuel era un hombre que Dios lo respaldaba en todo el libro. Y esto es poco común en la Biblia. No se narra algo malo que haya hecho Samuel. No se narra algún descontento que haya tenido Dios con Samuel. Todo lo hizo bien. De hecho, lo que viene ahora es una escena triste, tanto para Dios como para Samuel. La transición entre los jueces y la monarquía, es decir, el último juez al primer rey, Saúl, es un rechazo que el pueblo de Israel hace contra Dios. Venga conmigo al capítulo 8. En el capítulo 8, Israel pide un rey. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿no les bastaba tener un juez? Haber tenido 300 años dirigido por jueces. Porque el problema no eran los jueces, el problema era el pueblo que no obedecía y no amaba a Dios. Y ahora ellos querían ser como los demás pueblos. Ellos veían que en Moab había un rey. En Mesopotamia había un rey. Los amalecitas tenían un rey. En Edom había un rey. En todos los pueblos tenían un rey. Pero nosotros tenemos jueces. ¿Qué es eso? Estamos pasados de moda. Entonces Israel pide un rey. Miren lo que dice el capítulo 8, versículos 1 al 8. Cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos, esa palabra es jueces, a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Su primogénito se llamaba Joel, este es el primer hijo de Samuel. Y el segundo hijo se llamaba Abías. Los dos eran caudillos en Beerseba, pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Por eso, atención, los ancianos israelitas fueron a Ramá a hablar con Samuel y le dijeron, atención, es un hecho, Samuel, que tú ya eres viejo
y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey como lo tienen las demás naciones para que nos gobierne. Imagínense eso. Nosotros queremos ser como los demás pueblos, como los del mundo. Nosotros queremos ser mundanos. Nosotros no queremos ser no queremos tener teocracia. Nosotros queremos tener una monarquía mundana, pagana. Nosotros queremos un rey, pero no porque no querramos ser gobernados, sino porque nosotros no queremos el rey de los cielos. Nosotros queremos un rey que nosotros podamos ver y tocar. Estaban despreciando a Dios y ahora querían un rey a quien pudieran echarle la culpa del sistema político, social y económico. Pero Samuel se pone muy bravo y muy triste. Vean lo que dice el versículo 6, 8:6. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que los gobernara. Entonces oró al Señor y el Señor le dijo: Samuel, atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir a servir a otros dioses. Tú atiendes sus peticiones, pero aclárale todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Y Samuel les dijo: mira, este rey le va a quitar las tierras, le va a hacer aquello, le va a hacer lo otro, van a poner a sus hijas como perfumistas, las cocineras y panaderas, el versículo 13. Mira, los van a llevar para la guerra, les van a quitar los carruajes, van a poner soldados, van a hacer un montón de gente. Y el pueblo, vean lo que dijo. El 8:18. El día que ustedes elijan su rey lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. El 19. Y el pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo: no será así. A como dé lugar tendremos un rey. Así seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros y bla, 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 y bla, bla, bla. Ellos querían un rey, porque no querían al rey de los cielos. Ahora ustedes dirán: esa gente sí era mala, ¿verdad? Sí era inconforme. Vieron las plagas, vieron los milagros en el desierto, vieron la columna de nube, de fuego, vieron vieron las codornices, vieron el maná, vieron la gloria en el tabernáculo, vieron el monte Sinaí temblar y arder. Y todavía no querían el gobierno de ese Dios que los protegió y los amó. Esto de pedir un rey, eso no les salió a ellos así como de la nada, no. Ya estaba profetizado. Ya Moisés lo sabía. 500 años atrás, Moisés lo sabía. Vengan conmigo a Deuteronomio 17. Ya Moisés sabía todo eso. ¿Cómo sabía Moisés? Bueno, porque Moisés tenía otro teléfono para hablar con Dios. Deuteronomio 17, 14 y 15, vean lo que dice. Deuteronomio 17, 14 y 15. Cuando entres, este es Moisés hablando. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ellas y la habites, tal vez digas: quiero tener un rey como lo tienen todas las demás naciones que me rodean. Si es así, nombrarás como tu rey a quien el Señor tu Dios escoja. Por favor, subrayen eso también. Puedes nombrar un rey, pero a quien el Señor tu Dios escoja. Pero no pondrás como rey tuyo a ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. Es decir, ya Moisés sabía que el pueblo en algún momento se iba a rebelar contra Dios y iba a pedir un rey no eterno y celestial, sino temporal y humano. Ya Moisés sabía eso, 500 años atrás, antes de Josué. Pero tiene que ser un rey que Dios escoja, no el que ustedes escojan. Por eso el título del sermón es: el rey fracasa cuando los humanos son los que eligen. Cada vez que nosotros nos basamos en nuestra propia confianza, en nuestra propia opinión, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento, vamos a fracasar porque Dios no ha escogido por nosotros, no nos ha guiado por su espíritu en una decisión. Y esta conversación, Samuel con Dios Dios le dice: hazle caso, ponle un rey. Ok, pero ¿cuál, Señor? ¿Cuál? Bueno, aquí es que viene el personaje
Saúl. Saúl era un tipo inmenso, grandote, buen mozo. Era de la tribu de hijo de Cis, hijo de Abiel. En el capítulo 9 narran quién era Saúl. Vean lo que dice, a un benjaminita, era de la tribu de Benjamín, era muy valiente, que se llamaba Cis, hijo de Abiel, y era descendiente en línea directa de Seror, Becorat y Afía. Pero ese no es el hijo de Cis. Este hombre tenía un hijo que se llamaba Saúl, el cual era un joven muy bien parecido. Entre todos los jóvenes israelitas no había nadie más bien parecido que él. Además, era más alto que cualquiera del pueblo. Era un tipo alto, buen mozo, fuerte. Y narran la historia de cómo es que se le pierden las asnas a su papá, se va y lo busca, y ellos fueron a ver al profeta, que en esos días lo llamaban el vidente, pero se encontraron con Samuel, y Samuel le dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Y Samuel en el capítulo 10, versículo 1, entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, y luego lo besó y dijo, el Señor te ha ungido para que seas el rey de su pueblo Israel. Ahí está otra vez la palabra ungido, porque Samuel, el hombre de Dios, el último juez, ahora está traspasando el mando de la voz profética de Dios hacia el pueblo a un hombre que no fue el que Dios escogió, sino el pueblo, pero Dios lo permitió y Samuel lo unge con aceite, y ese aceite empieza a ser la representación de lo que es un ungido. Reyes, profetas y sacerdotes empezaban a ser ungidos. ¿Por qué ungidos? Bueno, porque era justamente el simbolismo de que una persona era lavada, era investida de autoridad para ejecutar el ministerio para el cual era dado. Era profeta, rey o sacerdote. Muy bien. Entonces narran la historia, capítulo 10, cómo Saúl hace la unidad del pueblo, pero de repente Saúl hace dos cosas que no le gustaron a Dios, para nada. En un momento cuando Saúl estaba haciendo guerra contra los filisteos, en el capítulo 13, vengan conmigo por favor, en el capítulo 13, versículo 8, vamos a leer hasta el versículo 14. Primera de Samuel 13, 8 en adelante. Samuel esperó 7 días, de acuerdo con el plazo que Saúl esperó 7 días, de acuerdo con el plazo que Samuel le había fijado. Pero como no llegaba Samuel, el pueblo empezó a desertar, esto en la guerra contra los filisteos. Entonces Saúl ordenó que traigan un holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. El rey haciendo de sacerdote. Eso no se puede. Ya van a ver por qué. Versículo 10. Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel, y Saúl salió a darle la bienvenida, pero Samuel le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl le respondió, me di cuenta que el pueblo estaba desertando, y como tú no venías y los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé, bueno, ahora los filisteos van a venir a Gilgal para luchar contra mí, y yo no he implorado la ayuda del Señor, así que yo me armé de valor y ofrecí el holocausto. Pero Samuel le dijo a Saúl, lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Pero ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a Él le agrada, y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que Él mandó. Dios quería un hombre al mando de Israel que pudiera ser capaz de obedecerle, no hacer las cosas a su manera y en su tiempo. Saúl tenía altura, fuerza física, tenía bien parecido, y también tenía el pueblo unificado con él. Pero ahora empieza a hacer las cosas malas y está haciendo de rey, pero también está ofreciendo holocausto, que lo debe hacer un sacerdote. No puede ser el mismo rey y sacerdote.
¿Por qué? Así no ahorramos personal. No, porque el único que era profeta, rey y sacerdote es el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. El único que cumplió con los 3 oficios mesiánicos, rey, sacerdote y profeta, era nuestro Señor Jesucristo. Y ya estaba establecido que no podía hacer la persona las mismas cosas. Y eso nos da una idea más o menos del balance de poderes que debe haber en nuestro país. El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo deben estar balanceados entre ellos. Pero aquí en la palabra también, el rey no podía hacer el oficio del sacerdote y el sacerdote no podía hacer el oficio del profeta. Cada quien tenía que hacer su parte. Y eso mostraba la unidad del pueblo. Después, con la guerra con los amalecitas, Dios les dijo, capítulo 15, versículo 3, mata a todos los amalecitas. Destruye, 15:3, perdón. Destruye todo lo que tienen. No le tengas compasión a sus hombres, ni a sus mujeres, ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ni a sus ovejas, ni a sus camellos, ni a sus asnos. Ustedes dirán, wow. Bueno, sí, eso tiene su explicación. No es que ellos eran unos niños de pecho, no es que eran inocentes, una gente muy mala y Dios estaba trayendo justicia a través de su pueblo. Lo hablamos cuando hablamos de los jueces, pero no podemos acusar a Dios de genocida, de sanguinario, porque Dios es un Dios de amor. Pero lo que sí podemos decir es que Dios estaba trayendo justicia a los pueblos que estaban impartiendo injusticia y siendo sanguinarios con su propia gente. Entonces Saúl ordenó, versículo 4, 15:4, Saúl ordenó que el pueblo se reuniera en Telayín y los pasó revista y eran 200,000 soldados de infantería. ¿Ven lo que pasó? Versículo 7, 15:7. Saúl lanzó a todo su ejército contra los amalecitas y los derrotó. Los persiguió desde Javilá hasta Shur, hasta el oriente de Egipto, y mató a filo de espada a todo el pueblo, pero dejó con vida a Agag, el rey de Amalec. Además de perdonar a Agag, Saúl y su gente también se quedaron con lo mejor de los animales, las ovejas, los toros, los becerros engordados y los carneros, y lo de poco valor lo destruyeron. Pero Dios le había dicho que destruyera todo. Y viene este encuentro de Saúl con Samuel ahora. Al amanecer, versículo 12, 15:12, al amanecer se levantó y fue a buscar a Saúl. Y le avisaron que había estado en Carmel, donde se había levantado un monumento, pero había regresado a Gilgal. Y cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, le dijo, que el Señor te bendiga. Ya cumplí con todo lo que el Señor me ordenó hacer, Samuel. Pero Samuel le respondió, sí. ¿Y entonces qué son esos balidos de oveja y bramidos de vaca que llegan a mis oídos? Y Saúl le respondió, esos animales fueron traídos de Amalec. El pueblo dejó con vida a los mejores ovejas, vacas para el sacrificio del Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido. Vean lo que pasó. Samuel le contestó, después de varias palabras, versículo 22. ¿Tú crees que al Señor le gustan tus holocaustos y tus ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Repito, porque esto sirve para nosotros también. ¿Tú crees que al Señor le gustan más tus holocaustos y ofrendas que la obediencia a su palabra? ¿Entiendes, Saúl, que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificio y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros? Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, pues tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Y Saúl se asustó. Y bueno, he pecado, está bien, perdóname. Y no, yo no te voy a acompañar a ninguna parte, dice Samuel en el versículo 26. Yo no te voy a acompañar a ninguna parte, puesto que tú no tomaste en cuenta las palabras del Señor, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Y Samuel se dispuso a retirarse, pero Saúl lo agarró de la punta del manto para retenerlo y el manto se desgarró. Versículo 28, 15-28. Entonces Samuel le dijo, así como este manto ha quedado desgarrado, así el Señor te ha desgarrado del reino de Israel y se lo ha entregado a alguien mejor que tú. Wow. ¿Quién es ese mejor? David. Eso vemos cómo Samuel unge a David en el capítulo 16, una cosa muy bonita. Cuando Samuel va, Dios le dice, mira, anda a casa de Yesé allá en Belén, porque David era de Belén,
Y entonces nació allá, y entonces tiene 7 hermanos, y bueno, pusieron primero a los grandes, primero a los hermosos, primero a los que tienen más fuerza, a los que tú sabes, el primogénito, uno. Bueno, y Samuel, no, ese no es, 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 y 7 veces dijo, ese no es. Y cuando llegó a David, ese es chiquitico, pero ese chiquitico, versículo 16, 12, versículo 12 del capítulo 16, Jesse, o Jesse, algunos, el mismo Isaí, mandó a traerlo, y cuando hablando de David, llegó, lo invitó a pasar. Era un jovencito rubio, de ojos hermosos y de agradable apariencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel, este es mi elegido, levántate y conságralo. Entonces ya vemos los 3 personajes. Vimos a Samuel, vimos a Saúl, y ahora estamos viendo a David. No vamos a hablar mucho de la vida de David, porque esa es tarea de la semana que viene. Lo que sí tenemos que ver es que Dios lo escogió. El pueblo escogió a Saúl, pero Dios escogió a David. Vean lo que dice, Dios le dice a Samuel en el versículo 6 del capítulo 16, 16:6, 7, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido, hablando de los demás hermanos de David. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que ve el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Por eso, en el Nuevo Testamento se define a David como el hombre conforme al corazón de Dios. Escribió un montón de salmos, y una característica que tenía David es que no era perfecto, pero cuando cometía un pecado se arrepentía. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él no espera que nosotros seamos perfectos. Él sabe que no podemos ser perfectos. Lo que Dios quiere de nosotros es que cuando pequemos nos arrepintamos. Así que ya tenemos los 3 personajes. Tenemos a Samuel, tenemos a Saúl. Samuel el último juez, Saúl el primer rey y David el segundo rey, pero eso lo vamos a hablar la semana que viene. Entonces vemos que en los primeros 12 capítulos tenemos una confianza pública en Samuel. Pero en los siguientes capítulos del 13 al 31 tenemos una decepción pública nacional por el rey que nos tocó. Y vean las palabras de Dios para Saúl. Cuando Samuel le rompen el vestido, Saúl y Samuel le dice, bueno, Dios te ha separado, te ha desgarrado del reino. Samuel lloraba mucho, mira, 15:34. Después de eso Samuel regresó a Ramá y Saúl se fue a su casa en Gabaa. Versículo 35, 15:35. Y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl. Esto es en vida. Ustedes sabrán por qué, otro día les digo. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, aunque lloraba por él. Y al Señor le pesó haber puesto a Saúl por rey en Israel. Cuando el pueblo escoge, cosas malas pasan. Saúl fue un mal rey, fue un mal papá y tuvo un mal final. ¿Cuál fue el final de Saúl? Vengan conmigo al capítulo 31. En el capítulo 31, en la pelea contra los filisteos, Saúl, 31:3, al arreciar la batalla contra Saúl, los flecheros lo alcanzaron y él se llenó de pánico. Entonces le dijo a su escudero, saca tu espada y clávamela, no sea que estos incircuncisos vengan y me maten y se burlen de mí. Pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl sacó su propia espada y se arrojó sobre ella. Cuando su escudero lo vio muerto, también él se arrojó sobre su espada y murió junto con Saúl. Es decir, que Saúl fue un mal padre, fue un mal rey y tuvo un horrible final. ¿Por qué fue un mal padre? Bueno, él tuvo varios hijos, entre ellos Mical, que se la prometió a David si conquistaba a Goliat. David conquistó a Goliat y cuando fue, ya le habían dado a la hija mayor a otro, entonces tuvieron que darle a Mical. Ok, está bien. Y después le dio a Mical a otro, y ese otro se la dio a otro, y después David tuvo que rescatar a Mical. Pero no solamente a Mical, también la historia de David y Jonatán,
que narra la historia de esta amistad entre este general del ejército. Cuando David era pequeño, Jonatán ya era general del ejército. Y entre ellos hubo una amistad tan bonita y Jonatán supo que él nunca iba a ser rey de Israel porque Dios había bendecido a David. Pero Saúl se enteró que ellos eran muy amigos y atentando contra la vida de Saúl, también atentó contra la vida de su hijo Jonatán. Pero vemos que Samuel durante toda la vida lo que hacía era bendecir a Saúl, ayudarlo, hasta que Dios le quitó el reino de sus manos. En esas peleas que tenía Saúl con David, porque le iban a quitar el reino, David tuvo en sus manos la vida de Saúl 2 veces, al menos 2 veces. Pero David pronunciaba esta palabra y dice: yo no puedo atentar contra el ungido de Dios. El ungido de Dios. Entonces, en algunas iglesias donde hay esos apóstoles, profetas modernos hoy, dicen que el ungido tiene que venir al púlpito con unos guardaespaldas porque no se puede tocar al ungido de Dios. Algunos de ustedes habrán estado en alguna iglesia así. El ungido de Dios, como que si hoy en día tendríamos a Saúl o a algún profeta. Ustedes pueden saludarme a mí, abrazarme todo lo que quieran, porque yo soy tan ungido de Dios como toditos ustedes. Pero cuando David habla del ungido de Dios, están hablando de la persona que fue investida de autoridad para ejecutar alguna de las 3 funciones de sacerdote, rey o profeta. En este caso era Saúl. David no podía atentar contra la vida de Saúl porque era el ungido de Dios. Y en varias ocasiones, ustedes pueden ver en el 24, en las veces que le cortó Saúl se metió en una cueva. Y usan un eufemismo muy cómico que es que se iba a cubrir los pies. Se iba a cubrir los pies en la cueva. Era que iba a ser de la número 2. Y otro día David tuvo para matarlo, pero le llevó la jabalina y el manto. Y después le dijo al ejército, al general del ejército: ¿dónde está la jabalina del rey? ¿Dónde está el manto del rey? Aquí está. Yo la tengo y no lo maté. Yo pude haberlo matado, pero no lo maté porque él era el ungido del Señor. Samuel ungió a David, Saúl ciertamente, en el capítulo 10. Pero esta palabra ungido es la que a lo largo de todo el Antiguo Testamento se traduce como Mashiach. Si tiene un artículo definido que es Ha-Mashiach, es el Mesías. En hebreo es el ungido, el enviado, el seleccionado, el comisionado para ejecutar la función de sacerdote, de rey o de profeta. Entonces, este Mashiach lo que hacía era prefigurar al único ungido que se esperaba que cumpliera las 3 funciones mesiánicas de Mashiach. Era sacerdote, rey y profeta. Ahora, es muy importante que lo entendamos, porque la figura del ungido es lo que le da sentido a la figura del Mesías. Todos estos reyes que ustedes tienen en su bosquejo que le dimos, no solamente en la monarquía unida, sino en la monarquía dividida, lo que hacen es prefigurar a uno que iba a ser ungido, que iba a tener los 3 oficios mesiánicos y que también iba a ser perfecto, porque ninguno de estos reyes, profetas y sacerdotes fueron perfectos, ni siquiera Samuel, que narra este libro. Todos eran hijos de Adán, hijos de Eva, y tenían pecado, condición pecaminosa, por lo cual necesitaban un redentor. Se esperaba, el pueblo de Israel pasó miles de años esperando a uno de la simiente de la mujer que aplastara la cabeza de la serpiente, uno que cumpliera las promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, uno que cumpliera la promesa de ser la restauración de Israel, y por años se esperaba al Mesías. De hecho, todavía los judíos están esperando al Mesías, porque ellos no creen en Jesús. Para nosotros, Jesús es el Mesías, es el ungido. Y ustedes dirán, pero nosotros no nos referimos a Jesús como ungido, pero nos referimos como Cristo. Porque Cristo es la palabra en griego que hace la equivalencia con Mashiach en hebreo. ¿Cómo sabemos que Jesús es el Cristo? Bueno, por muchas palabras.
Pero la misma palabra, cuando Jesús en Mateo 16 le pregunta a sus discípulos, ¿quién cree la gente que soy yo? Y algunos le responden, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, algunos que eres Elías, algunos que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién piensan ustedes que soy yo? No solamente me interesan todos los demás, sino ustedes 12. ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Y Pedro, en el capítulo 16, versículo 16 de Mateo, le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! A la mujer samaritana en el pozo de Jacob, en el capítulo 4 de Juan, estaban peleando una disputa teológica la mujer samaritana con el Mesías, y entonces ella dice, sí, yo sé que el Mesías va a venir algún día. Y él nos va a explicar todo. Eso de la salvación viene de los judíos, de los samaritanos. Bueno, no entendemos mucho, pero... Y Jesús le dice, yo soy el que contigo habla. ¡Wow! Imagínense los ojos de esa pobre mujer samaritana. Jesús es el Mesías. Y por eso era tan importante el bautismo con Juan. Por eso era tan importante que se cumpliera a la perfección cada uno de los detalles en la vida de Jesús, porque Él era el Mesías. Por eso es tan importante que el Nuevo Testamento empiece con Mateo y su genealogía, la genealogía de Jesús. Porque Él es el que vino a cumplir. ¿Y saben qué? Todos los reyes de Judá, del reino del sur, vienen de la línea de David. ¿Para qué? Para que al final el Mesías, con Mateo 1, se pueda entender, este es el hijo de David. Porque vamos a ver la semana que viene que en 2 de Samuel 7 Dios le prometió a David que uno se iba a centrar en el trono de David para siempre, y nunca se iba a apartar el reino, el cetro de la justicia del linaje de David. Ahora, nosotros tenemos que entender varias cosas. El ministerio de Jesús es el ministerio de profeta, sacerdote y rey. Nadie más ha sido profeta, sacerdote y rey. Un tal Melquisedec por allá era sacerdote y rey. Pero solo Jesús ha sido profeta, sacerdote y rey. Y es en Él que se dice que es la piedra de tropiezo, la piedra angular en la que muchos chocan y no creen en Él. Pero nosotros tenemos que creer en Él para vida eterna. Nosotros no podemos ver a Jesús y verlo como uno más, un profeta más, un sacerdote más, un rey más. No, es el único que ha cumplido los 3 oficios mesiánicos. Y en Él es que podemos tener la confianza de decir, este es el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, el que Dios escogió para que pudiera venir a pagar a todos los pecados de todos los que en Él creen, para que ninguno se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú has creído en Jesús como el Mesías. Los judíos no han creído, ¿saben? Ellos todavía lo esperan. Pero no hay salvación aparte de Jesús. No puede haber salvación aparte de Jesús. Él mismo dijo de Él en capítulo 14 de Juan, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y absolutamente nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Y la mayoría de las personas en este planeta creen que existe un ser supremo. Ellos no lo llaman Jehová de los ejércitos, no todos lo llaman así. No lo llaman Dios. Bueno, algunos lo llaman Dios en su idioma. Los islámicos o los musulmanes llaman a Dios porque Alá significa Dios en árabe. Pero no es el mismo Dios de la Biblia, no es el mismo Dios revelado según la cosmovisión judeo-cristiana. No es el Dios de la Biblia, es un Dios sanguinario, un Dios que no tiene un hijo, es un Dios que no respeta sus mismos valores revelados. Algunas otras religiones tienen otro ser supremo. Pero cuando se habla de Jesús, hay una barrera en la que dicen, no estamos de acuerdo. Y Jesús dice de Él mismo, el capítulo 7 de Mateo, que aunque hagan milagros en su nombre, aunque sanen muchos enfermos, si Él no los escoge,
en aquel día oirán: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Por lo tanto, es Dios quien tiene que escoger a los pecadores para salvarlos. Porque nosotros pecadores no vamos a buscar al Dios santo. El mismo libro de Romanos dice que no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, todos se descarriaron como ovejas al desfiladero. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Por eso no podemos hacer las cosas como nosotros nos parece, buscando un rey fracasado en Saúl. Tenemos que buscar a un rey de acuerdo al corazón de Dios, y que Dios escoja y nos ayude. Porque si Dios no escoge, no tenemos esperanza. Ahora, si hemos sido escogidos en Cristo, si hemos sido aceptos en el amado, como habla el libro de Efesios, pues si tú has entendido que Jesús es tu sustituto, y tú has entendido que el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, su vida perfecta, su muerte vicaria y su resurrección gloriosa, es lo único que puede salvarnos. Esas son las grandes noticias del Evangelio. Si tú lo has entendido, es muy probable que Dios te esté llamando, que Dios te haya escogido, no como el pueblo escogió a Samuel, sino como Dios escogió a David. Si tú entendiste eso, pues tú tienes que darle muchas gracias a Dios y vivir para Él, porque tú has sido uno de los escogidos de Dios. Y ese es un privilegio que no debemos tomarlo por ligero. Es un privilegio que muy pocos tienen. Poder reconocer que Cristo es mi sustituto, el ungido, el profeta, el sacerdote, el rey. Es un privilegio que no toda la raza humana tiene. Solo los que pueden entender el Evangelio pueden llamar a Cristo Señor. Solo los que pueden llamar a Cristo Señor son los que estarán en el cielo por toda la eternidad, amando al Padre por quien Él es. Y justamente tenemos la celebración de la Cena del Señor. Solo pueden participar en la Cena del Señor todos aquellos que han reconocido que Jesús es su sustituto. Que esos símbolos del pancito y el vinito que están ahí pagaron por mis pecados. Solo los que se han reconocido incapaces de pagar por sus propios pecados pueden acceder a la cena. Los que no han entendido esto, no se preocupen, quédense sentados. No hay vergüenza en quedarse sentado. Pero si tú no has entendido el significado de esto, es mejor que no lo haga, porque la Biblia advierte contra los que lo hacen sin discernir el cuerpo y la sangre. Hermanos, el libro de Samuel, para terminar, el libro de Samuel nos presenta no solamente a uno que vendrá del linaje de David y que nacerá en Belén. Sí, es cierto, nacerá en Belén, y eso es lo que celebramos cada Navidad. Pero también nos presenta un rey fracasado porque fue electo por los hombres. Pero nos presenta un ungido presente en Saúl, que con sus imperfecciones, en vez de arrepentirse, lo que hizo fue rebelarse más. Pero nos presenta también un ungido futuro, nos prefigura a Cristo, que va a ser el ungido perfecto para ellos en futuro, para nosotros en pasado, pero que va a limpiar, que va a expiar, que va a perdonar todos los pecados del pueblo. Y su sacrificio contó para nosotros de una manera definitiva. No necesitamos otro sacrificio, no necesitamos otro profeta, no necesitamos otro sacerdote, no necesitamos otro rey, porque Cristo es el gran sumo sacerdote. Cristo es el rey de reyes y es el profeta que no ha tenido nunca igual. Hermano, Cristo es más y mejor que todos los demás profetas, reyes y sacerdotes combinados. Por eso debemos buscar a Cristo, debemos amar a Cristo, debemos entregarnos a Cristo, debemos hablar con Cristo, debemos amar a Cristo al hacer lo que nos pide, al ser quien quiere que seamos y al conocerlo a la luz de su palabra. Tú eres uno de los hijos de Dios. Tú has sido escogido por Dios o por la gente. Oro que cada uno de nosotros ame al ungido de Dios y lo ame con una pasión tal que nunca en la vida ni un pecado ni una tentación nos parezca más atractiva que el amor de la gloria de la faz de Jesucristo. Que Jesucristo sea tan atractivo para nosotros, que cuando veamos alguna tentación, algún pecado, algo que no debemos hacer o saber, pues lo abandonemos, porque Cristo es más atractivo, Cristo es mucho mejor, es más para nosotros. Mi oración por todos ustedes es que crezcan en la plenitud de Cristo hasta el día que lo veamos cara a cara y podamos hablar con Él, el ungido en persona, nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por la bendición que nos das de leer la historia pasada, de cómo te revelaste a tu pueblo y de cómo tu pueblo se